la presión por la diferencial de área menos la diferencial de presión por la diferencial de área. Menos W o el peso, que era ρ diferencial de área por diferencial de S por la gravedad, por el seno de teta. El seno de teta era dz sobre ds. ¿Sí? Vamos a poner aquí un puntito para separarlos. Luego esto era igual a, pues, la última parte, ¿no? La última parte, a ver si la puedo poner aquí. Rho, la densidad por la diferencial de área por la diferencial de S por D. Vamos a ponerlo abajo. Rho, diferencial de área, diferencial de la línea de corriente por B por dB sobre S. Entonces de aquí podemos ir anulando algunas variables, ¿no? Simplificando. Vamos a ponerlo en un blog para que... Pues fíjense, en todos lados tenemos diferenciales de área. Entonces vamos a quitarlos todos. Este diferencial, bueno, primero, estos dos se anulan, ¿no? Este con este se quitan. Y luego los diferenciales de área de aquí y de acá también se anulan, ¿no? Luego, este diferencial de línea de corriente con el diferencial de línea de corriente acá se eliminan. Este de aquí con este de aquí también. Y nos queda algo como... menos diferencial de presión menos ρ por gravedad por diferencial de z, y esto va a ser igual a ρ por volumen diferencial v de v. Esta es velocidad. Bien. Entonces, con esto un poco más claro, podemos pasar a la siguiente. Aquí era menos dp menos ρg de z es igual a ρ de dv. Y aquí tenemos una consideración, B de V, que es B, era velocidad, discúlpenme, no, me confunden las variables, velocidad. ¿Cómo obtenemos esto? Pues esta parte la obtenemos al derivar un medio de la derivada de B al cuadrado. Entonces, si derivamos eso, sería algo así, acuérdense de la derivada, un medio, la derivada de B al cuadrado es 2B de B, ¿verdad? Y este 2 con este 2 lo anulamos y nos queda nada más la parte de B, diferencial de B. Entonces, aquí podemos hacer una conversión previa y ponerlo en otros términos. Diferencial de presión menos ρ por la gravedad por la diferencial de altura. Si se dan cuenta, pues ya lo vamos cambiando de términos, y ρ por un medio de la diferencial de la velocidad al cuadrado.
Entonces, podemos dividir entre la densidad para ir simplificando todo esto un poco más. Un medio de al cuadrado. Pues ahora, ¿qué toca? Pues vamos a quitar todas las diferenciales, perdón, para dejarlo en términos pues más llanos. Entonces tenemos que, y también igualando a cero, ¿no? Diferencial de P sobre Rho más G de Z, diferencial de altura, más un medio diferencial de cuadrado. Y esto es igual a cero. Ahora vamos a integrar. Y integrando todo, diferencial de presión por Rho más la gravedad, pues la gravedad es constante, esa la podemos sacar. Diferencial de altura más un medio integral de la diferencial de la velocidad al cuadrado, esto es igual a cero. Y de aquí pues obtenemos que P sobre Rho más la gravedad por la altura más un medio la velocidad al cuadrado sobre 2, esto es igual a 0. Y este es, en resumen, nuestra ecuación de Bernoulli. Que se aplica ¿dónde? Que se aplica en una línea de corriente para flujo estacionario e incompresible y para zonas donde las fuerzas de fricción son despreciables. Bien, y a partir de esto tenemos algunas variantes de la ecuación de Bernoulli. Con ello podemos saber que esta ecuación es válida en cualquier punto de nuestra línea de corriente, ¿no? Entonces, es válida aquí, es válida acá, es válida acá, ¿no? En todos los puntos de esa línea de corriente. Por lo tanto, a ver, déjame ver que tengo la siguiente diapositiva. Bueno, aquí abajo ya la obstruí, pero déjenme quitarlo. Fíjense, lo vamos a poner acá. Acá. Ahí, entonces, si seguimos una misma línea de corriente en un punto en un punto 1 por aquí,
hasta un punto 2 por acá. Esta ecuación nos permite visualizar o identificar cómo es la presión en el punto 1, la densidad en el punto 1, luego la velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre 2, más la gravedad sobre esa posición de altura, van a ser igual a la relación de presión, velocidad y altura en el punto 2. Y esta es la forma en la que se aplica y se utiliza la ecuación de Bernoulli. Entonces, de aquí pues podemos suponer o considerar que la expresión de la ecuación de Bernoulli se puede considerar como un balance de energía mecánica, en la que, por definición, ¿no?, tenemos algo como esto: la suma de energía cinética porque involucra la velocidad, la energía potencial, que involucra la altura, o la diferencia de altura, y el flujo de la partícula de fluido es constante a lo largo de una línea de corriente en el transcurso del flujo estacionario, cuando los efectos de compresibilidad y de fricción son despreciables. Entonces, esto es lo que resume en la definición de la ecuación de Bernoulli. Y pues bueno, que se aplica en todas las condiciones, ¿no? Recordando la tubería que teníamos antes, ¿no? Si tenemos una tubería que va de un punto, a lo mejor baja a otro, luego vuelve a subir a otro punto, ¿no? Y a lo mejor aquí tiene un diámetro específico, luego baja y tiene un diámetro más grande, y luego sube y tiene un diámetro más grande. Pues todas estas consideraciones de diámetro de tubería, presión, pues se van a tomar en cuenta en una ecuación de Bernoulli. Recuerden, mientras haya líneas de corriente y los efectos de compresibilidad y fricción sean despreciables. Bien. Hay diferentes formas de ver la ecuación de Bernoulli. Y aquí están algunas de las que podemos identificar. Primero, como balance de fuerzas a través de la línea de corriente. Si se dan cuenta, la representamos como la velocidad en términos de una integral, porque están considerándose las fuerzas a través de esa línea de corriente. De flujo no estacionario y compresible, cuando es un flujo no estacionario y que es compresible, entonces el término de presión, pues habría que integrarlo en cada uno de los puntos que se está tomando en cuenta, porque hay una consideración de presión diferente. Y digamos que es una variable, ¿no? Va variando con respecto al tiempo. Y la de velocidad también. La de velocidad está representada en términos de derivadas parciales, porque implica tomar en consideración la velocidad en las tres componentes conocidas, ¿no? La velocidad en X, la velocidad en Y y la velocidad en Z. Luego también pues tenemos presiones estáticas y dinámicas de estancamiento. Ahí pues la presión se mantiene libre, y donde nos aporta pues sería en la altura de presión. La densidad, ahí despejamos la densidad. Y también como cargas de presión. Las cargas de presión también las podemos visualizar como está indicado abajo. Esto es muy útil cuando cuando analicemos bombas o llevar una cierta cantidad de flujo hacia otro punto. Qué presión, qué densidad, la gravedad, todo eso, velocidad. Esta es una ecuación que nos ayuda mucho, ¿no? Y aquí incorporan este término H, que es justamente altura de presión. Entonces, hemos visto de en qué consideraciones se desarrolla o se analiza la
la ecuación de Bernoulli, ¿cuáles son las consideraciones iniciales? Entre ellas es que, pues que no debe de haber fricción, la compresión debe ser despreciable, y todo esto lo resumimos aquí. Dice que las limitaciones en el uso de la ecuación de Bernoulli, primero que sea en flujo estacionario, por lo cual esta ecuación es aplicable cuando tenemos esta condición. Flujo sin fricción, hay que tener, cuando la fricción pues prácticamente es despreciable, no hay que tener en cuenta eso. No se aplica ningún trabajo en la flecha, esta parte a lo mejor ahorita no la alcanzamos a identificar, vamos a ir avanzando para poder determinar estos conceptos de flecha y toda la parte de trabajo y energía. Pero quiere decir que no se aplica cuando interviene una bomba, una turbina y un ventilador digamos en el inter, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en esas zonas la parte de compresibilidad y de fricción, pues ahí sí son considerables, ¿no? Flujo incompresible también, ¿no? Lo que veíamos antes. Aquí hay una condición importante y es que la densidad pues debe mantenerse constante y para los gases el número de Mach debe ser menor a 0.3. Todos estamos familiarizados, ¿no? Con el número de Mach. El número de Mach es, han escuchado que, no sé si en las películas o algo así, que dicen, estamos viajando a Mach 2 o Mach 3, sobre todo las de aviones de guerra, ¿no? Que es pues, Mach 1 es la velocidad del sonido, y cuando hablan de Mach 2, Mach 3, pues están hablando de las veces de la velocidad del sonido. A ver si eso quedó claro. Y bueno, pues en este caso, fíjense que en algunos casos, en tuberías, la velocidad de gases es tan alta que a veces alcanza velocidades del sonido. Eso es crítico porque implica varias condiciones en el propio fluido. Entonces hay que tomarlo en cuenta y bueno, lo vamos a ir comentando. Si sale alguna duda o alguna observación, lo vamos analizando. Luego también, pues que no debe de haber ninguna transferencia de calor. Esa es una condición adicional. Y el flujo a lo largo de las líneas de corriente. ¿Verdad? Lo que decíamos que era en esas zonas de línea de corriente. Bien, pues, como les decía, lo que sigue sería hacer un ejercicio. Sí, ¿alguien tenía alguna observación? Lo que quiere decir es que no haya ninguna transferencia de calor entre los puntos que se van a analizar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa con este punto? Que cuando tenemos una condición de flujo constante, ¿no? O flujo estacionario, como decíamos, en las líneas de corriente, pues todo esto se mantiene estable en el fluido. Por eso esta ecuación de Bernoulli es aplicable. ¿Qué pasa cuando hay transferencia de calor? ¿Qué le pasa a un fluido que va dentro de un ducto y se le aporta calor? Pues se dilata, ¿no? Se dilata y ya las condiciones de transferencia de masa, de transferencia de presión, altura de presión y velocidad, pues cambian porque hay un factor adicional en este caso es una energía que se le agrega y por lo tanto las condiciones se desbalancean y ya no son capaces de analizarse a través de la ecuación de Bernoulli. Ese es el motivo principal por el cual pues no deberíamos de tener una transferencia de calor cuando estemos aplicando la ecuación de Bernoulli. No sé si me expliqué con esta parte, pero fíjate, hay en la industria petrolera, no sé si alguien está familiarizado con esta parte,
pero a la tubería se le pone aislantes térmicos, precisamente pues para no tener aportes de calor desde el sol, que ya es de por sí algo que nos aporta mucha energía, en las tuberías directamente, ¿no? Y también, pues si hay algún fluido que viaja a una temperatura que debe ser tomada en cuenta, o es importante, pues también que no pierda energía en el camino, ¿no? Entonces, por este motivo en particular, la ecuación de Bernoulli, si hay aporte de transferencia de calor, pues no la tomaríamos en consideración. No sé si respondí tu pregunta o todavía quedó algún punto pendiente. Bien, gracias. Bien, pues les decía que si les parece bien podemos concluir por el día de hoy. Les agradezco mucho su participación y bueno, pues seguimos en contacto. No se reportó el maestro Adi, entonces pues seguramente lo hará en corto tiempo, ¿no? Les agradezco y cualquier detalle adicional, pues seguimos en contacto. Les mantendré informado a través del correo y pues nada, les agradezco mucho. Sí, a las 8:30 nos vemos, ¿les parece bien el martes? El tema se me complica el jueves. Tengo aquí se me traslapan algunos horarios, entonces las veces que nos toque estar en sesión y que sea jueves, pues les voy a mandar correíto ahí de que me apoyen para podernos ver a las 10. Vale. Sí, está bien hasta ahora. Bueno, de mi parte está bien. Y de parte de Jorge, pues creo que se quedó sin internet, ¿cierto? Nos envió WhatsApp y por eso fue que, bueno, por eso ya no está ahorita aquí en la sesión. Bueno, pues sí, de repente nos pasan estos detalles. Pero bueno, de cualquier forma, la presentación se las voy a compartir y pues seguimos en comunicación. Les agradezco mucho su comprensión y pues hasta ahora. Cuídense mucho y gracias. Igualmente éxito en su evaluación. Hasta luego. Igualmente a todos, muy buen fin de semana. Hasta luego.